hacía grandes reflexiones sobre Gandhi y decía sobre lo que asumió Gandhi con respecto al Estado, que deben procurar validar el derecho internacional. Que un Estado tiene que validar el derecho internacional a la subsistencia y a la convivencia y al desarrollo pacífico de los demás pueblos. No usted rodearlo, llenarle sus fronteras de laboratorios de armas biológicas, de armas nucleares, de armas de destrucción masiva. No, 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 no. Es el derecho internacional el que debe validar que los estados vivan bien. Pero Estados Unidos no ha querido, siendo el más alto responsable después de la Segunda Guerra Mundial, de validar el derecho de las naciones a vivir tranquila. Y esa responsabilidad data de la Segunda Guerra Mundial. Cuando ganan ellos la Segunda Guerra Mundial, en Occidente fue el ganador Estados Unidos. En el Euroasia y en el Asia, el gran ganador fue la Unión Soviética, que dieron paso a la convivencia pacífica entre los pueblos y el derecho de cada quien determinar de cómo vivir alrededor de las aspiraciones, no de imponerle nada, no de ir con las armas a obligarlos, no. Una cosa es que usted tenga que ir a un sitio a imponer el orden, el respeto, porque a usted se le han querido negar el respeto, el orden, y usted tiene que imponerlo, porque tiene las condiciones suficientes para hacerlo. Bueno, y este derecho lo adquirió Estados Unidos luego del fracaso, del colapso de Francia y de Inglaterra, que fueron vencidas en la Segunda Guerra Mundial. Quien ayuda a Francia y a Inglaterra a retomar ciertos derechos fue la Unión Soviética y Estados Unidos, quienes ayudaron de manera importante a la estabilización de la tranquilidad en los países europeos del este y en los países occidentales de Europa, donde Estados Unidos tenía gran incidencia en Europa occidental y la Unión Soviética en la Europa del este. Bueno, en Estados Unidos se supone que haya sagradatoriedad de la Constitución. Se supone que la Constitución es sagrada en Estados Unidos. Se supone que la Constitución americana sea sagrada para los mandatarios, para los ciudadanos. Y resulta que se reniegan a respetarla, dice Chomsky. Los mandatarios, los presidentes norteamericanos se deniegan, como decimos aquí, a respetar su propia Constitución. Porque en su Constitución está en consonancia el desarrollar de manera importante la democracia y el derecho de los pueblos a elegir el camino que deben elegir para el progreso, el desarrollo de sus poblaciones de forma tal que se pueda adquirir bienestar. Y eso lo estableció Chomsky, establecía que en el artículo 6, donde de manera absoluta se plantea la importancia y se establece como válido el respetar en toda su forma los tratados que se firman o los tratados que se discuten y se aprueban, aún sea de manera verbal. Y hace señalamiento Chomsky de esa parte de la Constitución que está establecido en el capítulo 6 de la Constitución norteamericana, porque los norteamericanos, y es lo que él critica, nunca han respetado su propia Constitución porque actúan como cruzados, como lo que son. Los cruzados eran los que iban pueblo por pueblo con la cruz
de símbolo, y se la clavaban en el pecho, se robaban todo lo que encontraban, mataban todo lo que encontraban, saqueaban todo lo que era saqueable y se adueñaban de la tierra a base de fuego, de sangre y fuego. Y eso es lo que han pretendido ser, desconociendo los norteamericanos su propia constitución. Sobre eso habla Chomsky, no Rafael Cerrulle. Y Chomsky no es comunista, y Chomsky no es socialista, y Chomsky no es capitalista. Chomsky es un filósofo, pensador, un gran sociólogo, conocedor de las sociedades y del accionar de las sociedades y de los seres humanos. Y en esa constitución se establece que si se viola se debe ser enjuiciado el que sea y condenado de acuerdo a la violación cometida contra su propia constitución. ¿Y a qué presidente norteamericano se ha enjuiciado? ¿A qué presidente norteamericano se le ha sacado en cara que haya sido un criminal de guerra? Como sucedió en Vietnam, como incendiaban niños con su napalm, bombardeaban comunidades enteras con napalm, con fuego, como si fuera el infierno. Y ahí quemaban los niños, las niñas o los ancianos, todos morían quemados, como decimos aquí, achicharrados. Es un imperio que no tiene conciencia, que no tiene dignidad, que no tiene humanidad de ninguna índole. Y así quiere llamar al orden en el mundo. Ya han caducado. Y en las pasadas intervenciones le demostramos que ya Estados Unidos, la sociedad está en declive. Por lo que el régimen unipolar por fin empieza a ceder, empieza a cejar, empieza a surgir un mundo donde todas las potencias tengan que actuar a favor de los lugares o de la geografía donde tienen incidencia. Por eso se llama la geopolítica, donde usted tiene incidencia como nación de envergadura. Es geopolítica lo que determina la forma en que debe conducirse para el buen convivir con esa nación que está alrededor de su accionar. Es como si fuéramos satélites, como si fuéramos las lunas, para la Tierra, como si fuéramos la Tierra para el Sol, que giramos alrededor del Sol y todo se va moviendo y todo se va moviendo y todo va progresando y va buscando nuevos horizontes. Hoy no se sabe por dónde diablo, en qué punto de la galaxia estamos ubicados, si es bueno para los sistemas solares que están en nuestra galaxia o es malo, pero estamos viviendo. Y sentimos los cambios que se producen, aunque sea de manera ínfima, pero se producen los cambios.